que nos das tan hermosa de adorarte, de reconocer tu soberanía y tu grandeza y decirte con todo nuestro corazón que tu amor es suficiente, Señor, para nosotros. Gracias. Gracias, Cristo, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu obra, por medio de la cual, Señor, podemos gozar plenamente, Señor, de la vida eterna, de la paz, del perdón de nuestros pecados, de la limpieza de nuestro corazón. Y, Señor, poderte decir, eres suficiente para nosotros. Llenas todo nuestro ser, llenas, Señor, nuestras vidas con tu grande amor, con tu dulce presencia, con tu misericordia, tu bondad. Como bien dice tu palabra, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días. Te agradecemos por esta gran promesa. Gracias, nuestro buen Dios, de tu amor y tu presencia con nosotros. Señor, quieras tú, por favor, bendecirnos. Habla a través de tu palabra, por favor, te lo ruego. Habla a nuestro corazón, enséñanos más acerca de ti y de tu buena voluntad, te lo ruego. Por favor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a estudiar el día de hoy características sobre Tito. La semana pasada estábamos hablando sobre Timoteo, discípulo fiel de Jesucristo, y Tito no se queda atrás. De hecho, Tito es descrito por el apóstol Pablo como verdadero hijo en la común fe. Y Pablo lo está reconociendo como hijo espiritual a Tito, como un hijo amado, como alguien cercano, muy cercano. Entonces, Tito no se queda atrás para enseñarnos acerca de principios para ser buenos soldados de Jesucristo, para ser buenos servidores del Señor, para aprender de algunas características de su vida espiritual que nosotros podemos poner en práctica también en nuestras vidas para agradar a Dios, para honrar a Dios y para servir a Dios. Vamos a la carta a Tito, Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hasta ahí vamos a leer como esta primera parte. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, encontramos cartas dirigidas a personas específicas. Esta es una de ellas. Esta carta a Tito es una carta doctrinal, es una carta que da enseñanza para la iglesia, para la administración de la iglesia, para la dirección de la iglesia, pero al mismo tiempo una directriz, como ahora modernamente le llamamos, coaching o mentoreo hacia un discípulo, hacia alguien amado que está siguiendo los pasos y que está aprendiendo cómo servir a Dios, cómo honrar a Dios, cómo glorificar el nombre de Dios en colaboración. Alguien que aprende de alguien más experto o alguien que tiene más experiencia o que es reconocido como una autoridad y entonces aprende los mismos pasos. Ya lo hemos visto en otras ocasiones que el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Este es el principio que enseñó a Timoteo y este es el mismo principio que enseña a Tito, es sé tu ejemplo. O sea, si algo quieres enseñar, entonces tú empieza con el ejemplo, pon el ejemplo. Y con esto comenzamos. O sea, Tito es un buen ejemplo de un discípulo y las características que él tenía las podemos seguir. Bien,
El nombre Tito es mencionado 14 veces en el Nuevo Testamento. Tito fue un cristiano griego, es decir, no era judío, sino ya fue convertido prosélito al cristianismo. En alguno de las predicaciones del apóstol Pablo o de los primeros mensajes, Tito se convierte, Tito abraza la fe, y qué tan firme es su conversión y qué tan reconocida por los demás es su conversión y su decisión por Cristo y su transformación, que aquí el apóstol Pablo lo describe como, versículo 4, Tito 1:4, verdadero hijo en la común fe, un verdadero hijo en la común fe. Bueno, esto significa entonces que su conversión fue muy evidente, los pasos que él dio en su conversión también fueron muy ejemplares para seguir al Señor Jesucristo. Es interesante, no se menciona en el libro de los Hechos, pero sí se menciona en otras cartas como Segunda de Corintios, Gálatas, en Segunda de Timoteo, y esta misma carta de Tito que está dirigida directamente a él. Vamos a ver una referencia en Segunda de Corintios 7, 6 al 16. Por favor, acompáñenme a ver una primera referencia a Tito. Es Segunda de los Corintios, capítulo 7, versículos 6 al 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Segunda de Corintios 7, del 6 al 16. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Porque por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Wow, es muy interesante la mención del apóstol Pablo aquí de Tito en segunda a los Corintios. Recuerden, primera carta a los Corintios es una carta de corrección de la conducta, del comportamiento deficiente, erróneo que los corintios están teniendo al mal interpretar algunos principios de la doctrina.
Y la primera carta a los Corintios es una corrección de esa conducta. No malinterpreten la doctrina, no entiendan mal lo que tienen que estar haciendo ahora que son nuevos en Cristo, que han nacido a una nueva manera de vivir. Y la primera carta a los Corintios da una serie de correcciones necesarias, importantes. En la segunda carta a los Corintios ya vienen no solamente correcciones y exhortaciones, sino muchas palabras doctrinales de esperanza y de la confianza y de la seguridad que tenemos cuando estamos actuando obedientemente en la fe. Y en este contexto, ya aquí está hablando de que Tito fue enviado a ellos y que ellos lo recibieron con mucha solicitud y que ellos estuvieron ahí dispuestos a seguir las instrucciones y las enseñanzas, y que después Tito regresa, ¿no? También, y vuelve al equipo o al lugar donde está Pablo, dando buenas noticias de que se están corrigiendo, de que han enmendado, de que tienen un corazón enseñable, moldeable, y todo eso lo goza y lo celebra Pablo. Esto es muy interesante. De algunas características que nos muestra aquí de Tito es precisamente esa solicitud y ese corazón pastoral que él tiene por enseñarles la sana doctrina, el camino correcto, la manera, no solamente de una manera intelectual de conocer las cosas, sino de una manera práctica. ¿Okay? La sana doctrina se vive con una vida piadosa. Y Tito era un ejemplo de una vida piadosa. Dice el versículo 6, también Dios nos consoló con la venida de Tito, y no solamente con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Es decir, qué mayor gozo, qué mayor alegría hay para un maestro que saber que sus alumnos aprenden. Ahora, no solamente es el 10 en el examen, no solamente es, obtuvo el certificado, qué bueno. Creo que cualquier maestro que enseña, cuando sus alumnos entienden los conceptos, lo ponen en práctica, es mucho más gozo que un 10, es mucho más gozo que una título o reconocimiento de un momento. No es la ceremonia de acreditación o certificación, sino es la buena aplicación de la vida, en los conocimientos, lo que tiene más valor. Pues, de hecho, hay una definición de sabiduría que me gusta mucho. Obviamente, la Biblia nos describe el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ser sabios comienza con tener este respeto hacia Dios, esta confianza en que el camino del Señor es el mejor camino, es perfecto, es el que debemos seguir, es al que debemos hacer caso. Bien, el principio de la sabiduría es tener este respeto a Dios y buscar las cosas como Dios las establece, como Dios manda. Una definición práctica de sabiduría también es saber aplicar el conocimiento en el momento oportuno. Muchas personas creen que la sabiduría solo es conocimiento, algo intelectual, teoría, pero la realidad de la sabiduría es que la teoría se ponga a la práctica en el momento necesario, en el momento adecuado y obviamente conforme a la buena voluntad de Dios. Esta diligencia de Tito de ser un instrumento o ser un mensajero en la necesidad oportuna, en el momento oportuno. Oh, qué bendición. Miren, las personas que generan conflictos, las personas que causan chismes, las personas que hablan mal de otros, su presencia no es oportuna. Su presencia no es como un bálsamo que cubre, y su presencia no es para edificación. Mucha gente que hace ese tipo de cosas hace que los demás piensen, mejor es que no esté aquí. Ay, no, como para qué, nomás para venir a criticar o nomás para venir a decir o nomás para... Pero cuando una persona tiene una actitud
de servicio, cuando una persona tiene una actitud de amor, cuando una persona tiene una actitud de edificar a otros, o sea, a ver, ¿en qué puedo ayudar? Y entonces participo, ayudando a algo para bien. Esa persona es bienvenida, reconocida. Tal era el caso de este Tito. Bien, la segunda vez que se menciona aquí en este pasaje es el versículo 13. Otra vez menciona la palabra consolación. Hemos sido consolados. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pablo aquí está reconociendo que trataron bien a Tito, que fueron una iglesia que aceptó la autoridad, aceptó la exhortación, y entonces la ayuda mutua fue de edificación. Y Pablo está reconociendo y está diciendo, loamos eso, reconocemos eso. Reconocemos que fueron personas que estuvieron dispuestos a ser edificados y a edificar. Bien, Tito está participando en este proceso de edificación, en este proceso de consolación. Aquí podemos hacernos mucho la pregunta, ¿qué puedo hacer de bien en una circunstancia, en una situación? No siempre estamos llamados de manera individual a solucionar una situación. Hay gente que pues sí, se quiebra la cabeza o pasa la vida pensando en como si ellos tuvieran la responsabilidad de ser los redentores o los que tengan que cambiar una situación o una circunstancia al 100%. Miren, a veces no podemos, no nos toca. No podemos cambiar la condición de un país entero. No podemos cambiar la condición de un estado entero. No podemos cambiar la condición de una ciudad entera. Y a veces eso frustra a las personas. Tú dices, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, cada persona debe participar con su granito de arena, con su parte, que sí puede hacer, con la actitud de corazón correcta de edificar, de ser parte de la gran obra de Dios. ¿Qué puedo yo hacer? Es pensando cómo puedo ser instrumento en las manos de Dios en algo tan sencillo, en algo tan pequeño, y tener esa disposición de decir, Señor, en lo que esté en mis manos, lo que venga a mis manos a hacer, lo haré según mis fuerzas para tu gloria, para honrarte, para glorificarte. Ya con eso, de entrada, podemos ser instrumentos de bien, de bendición. Bien, otra mención de Tito, Gálatas capítulo 2, por favor, acompáñenme, Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 3. Gálatas 2, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios ahí, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según la revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ya, esa es la mención, el tema. Esto nos da una idea entonces que otra vez Tito fue uno de los primeros convertidos cuando Pablo predicaba, cuando Pablo hablaba, aún antes de los primeros viajes misioneros que nos describe el libro de los Hechos. Mientras estuvo Pablo también bajo la tutela, bajo el cuidado de Bernabé. Recuerden que
Al principio, muy al principio en la conversión del apóstol Pablo, le tenían miedo porque era perseguidor de cristianos, asesino de cristianos, y le tenían miedo. ¿Cómo este Saulo, perseguidor de cristianos, ahora dice que es cristiano? Y entonces Bernabé se levanta ahí entre los discípulos. Yo creo que era un hombre un tanto cuanto mayor, ya con alguna experiencia y con un corazón pastoral, y él dice, yo voy a tomar a Pablo, yo voy a cuidar a Pablo, yo voy a discipular a Pablo. Entonces, pues, esta relación fue interesante. Pablo, Bernabé, y Bernabé dando algunas enseñanzas, instrucciones, guía, otra vez esta idea del mentoreo que se requiere para ser edificados en la vida. Este mentoreo es algo en donde hay una relación cercana, hay una rendición de cuentas, no por obligación o no porque así tenga que ser a rajatabla, pero por una sujeción voluntaria para que haya crecimiento espiritual. Y yo creo que es bueno aprender esta parte también de la rendición de cuentas. Todos podemos pasar por rendición de cuentas de nuestros actos. Cuando alguna persona tiene muchas cosas que no quiere rendir cuentas, hay cosas que no está haciendo bien. Si una persona quiere mantener ocultas ciertas cosas y que nadie se entere y que nadie sepa, cuidado, porque ahí puede estar haciendo algo indebido o algo incorrecto. La rendición de cuentas nos protege. Nótese en algo tan sencillo como la relación matrimonial. Cuando la relación matrimonial fluye transparente, hay una comunicación abierta que es honesta, que es al 100%, en donde no se ocultan las cosas. Es una rendición de cuentas sana, del uno al otro. Eso fortalece al matrimonio. Pero cuando empieza a haber cosas ocultas que no se pueden decir el uno al otro y que ya hay desconfianzas y hay situaciones, ese es el principio de dolores y de decadencia. Estoy poniendo este ejemplo en el matrimonio para traer a la luz que la rendición de cuentas es sana, es importante y es buena. Otra vez, no como obligación, no como a rajatabla, no como si estuviera empleado y entonces le estoy rindiendo cuentas a un jefe de todos mis actos. No, es una relación de amistad, de confianza, en donde de una manera voluntaria se puede abrir el corazón y se puede mostrar transparencia en los actos. Esto cubre, esto protege, esto ayuda, esto es de bien, una rendición de cuentas sanas. Cuando una persona dice, yo no le rindo cuentas a nadie de mis actos, posiblemente ni a Dios. Y entonces, si ni a Dios le rinde cuentas de sus actos, mientras más cosas ocultas y vergonzosas tenga, más alejado va a estar del Señor, más difícil va a ser una persona realmente transparente, íntegra y confiable. Bien, vemos entonces en este pasaje, hablando de la relación Bernabé-Pablo, Bernabé comienza con una mentoreo, un discipulado, caminando cerca de Pablo. No fue por poco tiempo, fueron varios años, fue algún tiempo, y en este proceso se une Timoteo. Timoteo viene a participar como una siguiente generación o como una generación extra. Me gusta mucho, por ejemplo, perdón, Tito, estoy hablando de Tito aquí, pero sí voy a citar segunda de Timoteo 2:2, en donde dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Cuando el apóstol Pablo está encomendando a Timoteo la manera de la enseñanza y de transmitir la enseñanza y de levantar nuevos líderes y nuevos maestros. Es con esta idea de enseñar, mentorear, animar de manera personal a la siguiente generación y que la siguiente generación tenga la responsabilidad de hacerlo con la otra generación y así que sea una red que se multiplique por muchas generaciones en este cuidado y en esta enseñanza personal, en esta atención, en este cuidado personal, en donde también Tito entra. Tito tuvo la diligencia suficiente también como para participar.
acompañar, estar con Pablo y aprender de Pablo. Y aquí lo está haciendo mención. Está haciendo mención de Tito como alguien cercano que estuvo dispuesto a aprender, alguien cercano que estuvo dispuesto a compartir. Y aquí quiero entonces hacer énfasis en este asunto importante de la rendición de cuentas. ¿A quién le rindes tú cuentas de tus actos? Si eres una persona que dice, yo no le rindo cuentas a nadie, hay peligro. Todos tenemos que tener una rendición de cuentas sanas de nuestros actos con alguien más. Entre esposos hay una correspondencia. En un trabajo está el patrón o está el jefe. En la iglesia, las autoridades espirituales, el pastor. Miren, mucha gente se mantiene lejano, con bajo perfil, no se relaciona con otros, y en el momento en que hay grandes problemas, quisiera que se solucionaran rápido, mágicos. Dios, obra, no que eres todopoderoso, obra. O sea, quisiera que así rápido, instantáneamente. No funciona así la vida. ¿Por qué? Hay gente que no aprendió, no tomó consejo, no aprendió, no compartió con otros, no fue corrigiendo las pequeñas cosas en el camino que se tenían que corregir. ¿Y cómo espera que en un instante, en un momento, Dios le corrija todo lo que en su vida diligentemente tenía que ir corrigiendo? Y a veces hasta se enojan. Y luego vienen al pastor y dicen, a ver, pastor, deme una solución rápida, casi como si la Biblia fuera un libro mágico que abrimos en una parte que ahí tenemos que conocer, que es nuestra responsabilidad conocer como pastores, y se las leemos y ya entonces eso les va a solucionar la problemática o les va a cambiar el problema. Si hay gente que toda la vida no está dispuesta a una rendición de cuentas, de cosas pequeñas, ante algo grande, ante algo difícil y que se necesita, o sea, todavía una rendición de cuentas más grande, ¿cómo esperan que de manera mágica, milagrosa o instantánea las circunstancias les cambien? No, necesitamos ser coherentes y necesitamos entender todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay un principio en la palabra de Dios: el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Todos los días, hermanos, vamos sembrando algo, todos los días vamos sembrando algo. Dependiendo qué es lo que estemos sembrando, en determinado momento vamos a cosechar. Eso mucha gente no lo mide. Eso mucha gente no está dispuesta al consejo. Otra vez vuelvo al punto de la rendición de cuentas. Hay gente que se prefiere mantener a distancia. No, es que no me conozcan, que no vean lo que hago, que no sepan. Pero al momento de la necesidad, de la circunstancia, pide que instantáneamente, que mágicamente, no funciona así. Si estamos conociendo del Señor, si estamos caminando con el Señor, algo que nos protege, algo que nos cubre, es que entendamos que la rendición de cuentas es algo sano. Para ser personas transparentes, para ser personas de bien, para ser personas honestas, necesitamos que otra persona nos esté animando en el camino, nos esté alentando en el camino, nos esté viendo lo que nuestras espaldas no ven. Oye, en esto te estás equivocando, oye, a esto no le estás poniendo atención, oye esto, y ser dóciles. Si somos cristianos, tenemos que ser dóciles en aceptar la corrección, en aceptar la instrucción, en aceptar esta disciplina que a muchos no les gusta. Cuando estoy hablando de disciplina, aquí no es como un varazo. Estoy hablando de pagar el precio de pararse todos los días temprano, por ejemplo. O estoy hablando de pagar el precio de que alguien nos diga, oye, ¿no has leído tu Biblia? Ya la estás descuidando, léela, por favor. O a lo mejor más directamente, oye, ¿cuántos días llevas tú sin leer tu Biblia? Y que seamos honestos y decir, ay, sí, ya llevo, ni me acuerdo cuántos días. Y que esa persona pueda decir, pues, ánimo. O sea, mañana empieza otra vez y empieza con tus disciplinas espirituales, empieza con tu diligencia para
hacer cosas. A eso me refiero con la rendición de cuentas. Creo que Tito fue un personaje que estuvo dispuesto a ser disciplinado, estuvo dispuesto a ser moldeado. La palabra de Dios nos se enseña que si se mantuvo cerca de Pablo, miren, Pablo era un hombre, en cuanto a carácter, en este sentido era un hombre que, como un coronel, como alguien que dirige, vamos a llamarle como no muy suavecito, no muy dócil. Creo que Bernabé sí era un poquito así y fue paciente con Pablo, pero Pablo era un poco más hombre que esperaba resultados y por su misma disciplina, por su misma forma. Entonces, creo que no fue sencillo para Timoteo esta rendición de cuentas a Pablo, pero lo aprendió y fue dócil y fue enseñable y fue moldeable. Pues bueno, bien, vamos a una cita más, segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios también respecto a Tito. Segunda de Timoteo 4:10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Bueno, la segunda carta a Timoteo obviamente fue escrita a Timoteo y le dice desde el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando al mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, aquí lo menciona brevemente, pero en esto brevemente tenemos una gran enseñanza. Mientras hay personas que desamparan a Pablo como Demas, ¿no? Mientras hay personas que no le hacen caso a su instrucción, ay, no, ya no, y en el camino se van, lo dejan. Hay personas que están dispuestas a seguir siendo fieles, obedientes y seguir la instrucción, y tal es el caso de Tito. Y no era meramente por seguir la voluntad de Pablo, sino por el engrandecimiento del reino. Estaban trabajando para la obra de Dios y para el engrandecimiento del reino de Dios, y se tiene que trabajar de una manera ordenada, y se tiene que trabajar de una manera estructurada. Toda gran obra debe llevar un orden y una estructura. Y todos necesitamos entender, para que haya orden y para que haya estructura, tenemos que seguir instrucciones y tenemos que ser obedientes a una autoridad. Pues en muy breve se menciona a Tito, pero la mención muy breve es de gran reconocimiento, es de gran loor. ¿Qué es ese gran reconocimiento? ¿Qué es ese gran loor? ¿Qué es honorable? Otra vez que Tito está siendo obediente y está siendo un factor de edificación de la obra de Dios. Bien, ahora regresemos a la carta a Tito. Después ahí de haber leído segunda de Timoteo, avanzamos tantito a Tito y nótese cómo esta buena manera de aprender de Tito se ve reflejada en la confianza que Pablo le tiene. ¿Y qué es la encomienda que tiene Tito? Dice el versículo 5, estoy en el capítulo 1 de Tito, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Vámonos por partes. ¿Quién va a poder corregir lo deficiente sino alguien que sabe hacer bien las cosas? Tito pagó el precio de aprender a saber cómo se hacen bien las cosas. Imaginémonos a un maestro de matemáticas, ¿no? Un mal maestro de matemáticas o alguien que pretende ser maestro de matemáticas, chafa, malo, ¿cómo puede corregir a otro en que en el procedimiento no lo está haciendo bien o no está desarrollando bien las cosas o no está aprendiendo bien las cosas si no antes las sabe, si no antes las practica, si no conoce?
Miren, una persona que trata de enseñar matemáticas sin saber matemáticas, en algún momento va a pasar por fraudulento, pero un buen maestro de matemáticas, que sea confiable, que sea veraz, es aquel quien dice, yo me sé el procedimiento, he pasado por el procedimiento, conozco los procedimientos, conozco las reglas de las matemáticas y por eso las matemáticas son así, y te lo puedo decir con autoridad. Fíjense, el apóstol Pablo está reconociendo a Tito como una persona confiable que ha aprendido y que puede corregir lo deficiente. ¿Quién puede corregir lo deficiente? Quien ha aprendido correctamente, quien ha pagado el precio como buen discípulo, como buen alumno, y que ahora tiene la autoridad para enseñar. Como bien dice nuestro Dios, no para enseñorearse de las ovejas, no para estar por encima de ellas, sino por amor a la grey, sino por amor y por el bien de otros, que es lo que nuestro buen Señor Jesucristo trata de enseñar a Pedro después de toda esta enseñanza práctica que pasó en la pasión de Cristo, en los momentos más difíciles, en donde Pedro quería cortar oreja y pensaba que a través de la violencia y de la agresión era que se iba a establecer el reino de Dios. No era el camino. Pues, creo que Pedro reprobó la prueba ahí. Pedro reprueba la prueba ay, te seguiré, Señor, hasta lo último. Y le dice, pues antes de que cante el gallo me vas a negar. Y se cumple, y ahí también reprueba la prueba. Pero después de su muerte, de su crucifixión, el Señor vuelve a aparecerse cuando se resucita, es resucitado, y se aparece a Pedro, y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Ya aprendiste la lección? O sea, la reprobaste 2 veces en poco tiempo, pero ¿ya la aprendiste? Y si ya la aprendiste, le dice, apacienta mis ovejas con un buen corazón, con un gran corazón. Pedro aprendió la lección, lo vemos claramente en las cartas que le escribe. Primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, son unas cartas pastorales con tanta paciencia, con tanto amor. Pedro aprendió la lección. Y es el mismo caso de Timoteo. Timoteo es un asunto, perdón, otra vez, de Tito. Tito, cuando Pablo dice, tengo toda la confianza para que corrijas lo deficiente, es que le está diciendo, has aprendido bien. Tito, has aprendido bien. Y si has aprendido bien, entonces enseña de manera correcta. Ahora, la segunda cosa que le pide es que establezca ancianos. Debemos de recordar y de entender que los ancianos son este pilar, esta columna de líderes, autoridad espiritual, que tiene que tener buenas bases doctrinales, profundidad doctrinal. La función del anciano precisamente era hacer estos ejemplos en cada lugar, en cada iglesia local, que no eran ignorantes, cuando la Biblia dice no un neófito, no alguien que desconozca, alguien que ha pagado el precio de ir aprendiendo. Y Tito tenía la encomienda de establecer estos ancianos, o sea, un maestro formador de maestros. Y si Pablo le estaba dando esta autoridad, obviamente de parte de Dios, porque Pablo la recibió de parte de Dios, y Pablo confiaba en Tito como alguien que tenía la autoridad, maestro de maestros, era porque entonces había sido buen aprendiz, había pagado el precio de ser ejemplar, había pagado el precio de ser irreprensible y era una persona íntegra. Bien, algunos puntos importantes entonces que resaltamos para resumir el mensaje del día de hoy. Tito estuvo dispuesto a pagar el precio del discipulado. El discipulado no es un día, hermano. El discipulado no es un instante ni es inmediato. Es constante, 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 constante por largo tiempo.
Bien, estuvo dispuesto a rendir cuentas y aprendió que la rendición de cuentas es bendición. Rendición de cuentas es bendición. Bien. En tercer lugar, aprendió de tal manera que tenía la capacidad de corregir lo deficiente. No solamente la capacidad intelectual, sino también la autoridad delegada de parte de Dios para corregir lo deficiente y establecer ancianos. Bien, hay un precio que se tiene que pagar en el conocimiento y en el crecimiento de la palabra de Dios. Ese precio es discipulado. Aprender a sembrar del lado correcto. No sembrar para la carne porque segaremos corrupción, sino sembrar en el espíritu. ¿Qué es sembrar en el espíritu? Aprender a ser disciplinados, diligentes, obedientes en las cosas de Dios, a la manera de Dios, a la forma de Dios. Bien, Dios quiera que como resultado de este mensaje muchos titos se levanten. Y no solamente hablo de varones, jóvenes que me escuchan, de verdad estén dispuestos a pagar el precio. También hablo de mujeres, mujeres que estén dispuestas a decir, Señor, queremos servirte con un buen corazón, pero hoy muchas mujeres se levantan y sirven como piensan que deben servir. Hay un orden en la palabra de Dios, en la Biblia. Estén dispuestas de verdad a sujetarse al orden de Dios y entonces las cosas van a caminar bien. Pero cuando una mujer prefiere anteponer los valores de la cultura o de su condición social como actualmente está y no respeta lo que Dios establece en su palabra, lejos de hacer bien, terminan haciendo mal. Entonces, en otra ocasión les voy a compartir, les voy a predicar acerca de cómo Dios estableció este orden en donde las mujeres deben aprender a estar sujetas y obedientes, no porque tengan que obedecer todo lo que digan los hombres. Es una orden que Dios ha establecido para bien, para cuidado. Es el mismo principio, el mismo sentido que les digo de la rendición de cuentas. El que entiende la rendición de cuentas es como esta cobertura que los protege, que los guarda, y de igual manera, la sujeción de la mujer es una cobertura que protege, que guarda, que ayuda, porque así así hemos sido diseñados por parte de Dios. No es un asunto de que uno valga más, otro valga menos, o que uno tenga más poder o el otro tiene menos. No, ni siquiera es una lucha de poderes. Dios no lo estableció así. Dios lo estableció como ayuda idónea, como un complemento perfecto. Y necesitamos entender cómo funcionamos bien cuando así es, cuando aportamos para bien. Y la Biblia no se equivoca, ¿eh? Mejores son dos que uno. La Biblia es certera, es veraz. Solo hay que entender bien los principios como Dios los ha establecido. Pero ya, eso en otra ocasión. Ahorita solamente digo, puede haber chicos, jóvenes, ejemplares, siguiendo los pasos de Tito en la enseñanza de hoy, pero también aplica a las chicas, a las mujeres, de igual manera, siguiendo los mismos pasos, los principios que aprendimos hoy. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por animarnos, gracias por darnos este gran ejemplo de un hombre como Tito, que estuvo dispuesto, Señor, primero a conocerte y su vida siendo transformada tomó un vuelco totalmente diferente. Estuvo dispuesto a servirte y estar en muchos lugares, siendo buen discípulo, aprendiendo. Y te doy gracias por este buen ejemplo que hemos aprendido hoy. Rogamos, por favor, nos des este corazón, un corazón que tenga una actitud de sembrar todos los días para bien. Por favor, ayúdanos. Que seamos diligentes, Señor, pensando en las cosas que hacemos, por qué las hacemos, y que estemos sembrando, Señor, para hacer de edificación, para hacer de bien. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu guianza,
Y si alguno que me oye hoy, pues es ajeno a las cosas espirituales, no entiende, pero siente en su corazón la necesidad de decir, yo sí quiero seguir los pasos de Cristo, yo quiero ser un buen cristiano. Bueno, Señor, solamente toca su corazón, quebrántale. Permítele entender, Señor, que la vida cristiana comienza precisamente estando dispuesto a vivir el camino de Dios. Y muévele, Señor, en fe. Alguno que me escucha pueda tener esta fe suficiente de decir, Señor, quiero caminar con Cristo. Por favor, perdona mis pecados, límpiame. Ya entendí que ese camino no es camino de bien, no me trae nada bueno, pero yo necesito tu ayuda. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador y quiero ser una persona de bien, así como levantaste a Tito. Quiero ser una persona de bien. Por favor, ayúdame. Te lo ruego. Creo en el gran poder de tu salvación en Jesucristo. Ayúdame, Señor, a entender ahora más de tu palabra y los principios que tienes en tu palabra para vivir esta vida nueva y diferente. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiera, de verdad, si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y que ha tomado esta decisión, miren, la vida toma un vuelco bien diferente cuando caminamos con Dios, honramos a Cristo y glorificamos su nombre. Pasamos a ser personas de bendición, de bien. Si dependemos del Señor, Dios nos usa para el engrandecimiento de su reino. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.